Seguimos con nuestro curso de catecismo. Pasamos a la pregunta número 10. ¿Puede Dios hacerlo todo? Respuesta: Dios puede hacer todo lo que quiere. Él es omnipotente. La omnipotencia de Dios, de la cual mucha gente no entiende bien lo que quiere decir. Para Dios nada le es difícil, nada le es imposible, ni nada puede resistir a su voluntad. Ese concepto de un Dios absolutamente poderoso está desapareciendo en la mente de los cristianos poco a poco, o tienen una visión deformada de lo que es la omnipotencia de Dios. Hay que decir que Dios no puede sufrir, no puede morir, no puede mentir o hacer pecados. Dios no puede hacer algo absurdo porque es algo malo. Y si Él pudiera hacer estas cosas, no sería Dios, no sería omnipotente. Y la omnipotencia se refiere a algo positivo, algo bueno. Dios puede hacer todo lo que es realmente un acto real, un acto positivo, pero Dios no puede hacer el mal. El mal en realidad no es un poder, es una debilidad. Y si Dios hace el mal, ya no sería bueno. Y si no es bueno, pues no sería Dios. Entonces, hacer el mal no es un poder, es una debilidad. Sobre todo el mal moral, porque hay males que no son males morales. Por ejemplo, el mal físico. Por ejemplo, Dios castiga a un pecador, Dios castiga al demonio con un mal físico en el infierno, pero Dios no está haciendo un pecado con eso. Es un mal físico. Pero sobre todo el mal moral, Dios no lo puede hacer. Pero el mal físico Dios puede castigar, eso sí, pero no es un mal absolutamente malo, es a veces un bien. El castigo que Dios puede infligir a los malos es algo bueno, que Dios lo haga. Entonces hoy, cada día, a la medida que la sociedad se corrompe, que se echa a perder, hoy erróneamente se considera poder el hacer el mal, ¿verdad? Hoy se considera una persona poderosa, una persona fuerte, aquella que puede hacer el mal o que puede hacer más mal, y ella considera que es poderosa. Es un error, porque es una debilidad hacer el mal, no es una cosa buena. Aquellas personas que mienten con habilidad se consideran personas que se consideran que tienen poder porque pueden mentir mejor. O aquellos que roban o hacen daño a los demás con mejor facilidad se consideran ser fuertes, y es falso. Hacer el mal o destruir, por ejemplo, hoy se considera el poderío de una nación porque tiene más armas y que puede hacer más daño. Pero eso es un poder de hacer el mal. No es el verdadero poder. El verdadero poder es cuando alguien tiene la capacidad de hacer el bien, de construir, de edificar. Es más fácil destruir que construir. Hay personas que construyen toda su vida, por ejemplo, un patrimonio, una casa, y llega un incendio y en un instante se acaba todo eso. Es fácil provocar un incendio, pero lo que es difícil es construir. Es el verdadero poder. Hoy se considera poder el hacer las cosas injustas o hacer cosas absurdas. Por ejemplo, a nivel del arte se ha introducido el concepto de que el absurdo es algo que merece atención, merece admiración. En el arte, en la literatura, incluso en la arquitectura se ve cómo se construyen
Hoy edificios que son que no son bellos, que simplemente son antiestéticos, y los consideran como una obra de arte, como algo, o pinturas que no tienen nada y nada de valor realmente artístico, pero lo consideran hoy como algo artístico porque es algo absurdo, algo extraño, algo ya el absurdo se le considera un valor, mientras es justamente lo contrario. Entonces esa mentalidad es errónea. Entonces todas esas debilidades del pecado, de la mentira, que deberían en realidad ser castigadas, hoy ya son consideradas un poder, ¿verdad?, por la gente, por muchas personas. Esa mentalidad tiende a crecer en este mundo de absurdo, este mundo impío. Pero el hecho de que conozcamos la omnipotencia de Dios nos puede ayudar mucho, sobre todo a ser más sumisos, ser más humildes y permanecer en un santo temor de Dios, porque sabemos que Dios, primero, no se le puede engañar, y segundo, Él absolutamente tiene control de todo el universo, y puede castigar y va a castigar irremisiblemente el pecado. Entonces también la omnipotencia de Dios puede sugerirnos el espíritu de confianza, porque tenemos un Padre todopoderoso. Él nos va a ayudar, nos va a proteger, y debemos tener confianza en que nos protege siempre. Permanecer en este santo temor de Dios. Pregunta número 11. ¿Puede Dios obrar el mal? Respuesta: Dios no puede obrar el mal porque no puede quererlo, siendo bondad infinita, mas lo tolera para dejar libres a las criaturas, sabiendo sacar bien aún del mal. Entonces, ¿qué es el mal? Es la privación del bien. O sea, el mal no es una realidad en sí misma, como nos lo quieren hacer creer algunas sectas o los mismos masones o algunas herejías pretenden que el mal es una realidad. No, el mal es simplemente algo bueno que se echa a perder, o algo que le falta, que está incompleto, que no es lo que debería ser. Eso es el mal. Entonces es como una cosa defectuosa, pero fundamentalmente se trata de algo bueno que es corrompido, ¿verdad? Así como Dios hace al hombre bueno, Dios crea al hombre bueno, y el hombre se hace malo por su propia voluntad, y que elige el mal. Entonces es la corrupción de algo bueno, una persona que era antes buena y se hace mala por su libre elección. Debemos saber distinguir entre los males físicos y morales. No es lo mismo, hay mucha diferencia. El mal físico, Dios lo permite por varias razones. Pueden ser las enfermedades, la muerte, a veces calamidades, desastres que pasan. Pero Dios a veces lo permite por una razón. Y nosotros a veces no sabemos por qué, a veces sí, a veces más o menos sabemos que Dios por qué permite esto. Pero, por ejemplo, a veces hay personas que hacen pecados y después se pueden convertir, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el castigo que Dios hace, esos castigos físicos, pues a veces Dios lo permite para enmienda de los pecadores, ¿verdad? A veces son esas calamidades que pasan, o esos desastres, incluso enfermedades de personas, o que les pasa algo, a veces es como una advertencia de Dios, un castigo de Dios. No siempre, pero muchas veces. Entonces hay personas que
se convierten después de un castigo o cambian de vida porque han comprendido que Dios los ha castigado. También el justo a veces se santifica con las pruebas. Una persona buena que tiene algo que sufrir y lo lleva con paciencia y con un espíritu cristiano, pues se santifica. Es positivo para su alma. Dios permite a veces pruebas, que tengamos alguna cruz, que tengamos alguna pena, algo que nos hace sufrir, pero es una oportunidad que Dios nos da para santificarnos, para ofrecer a Dios esa prueba y que tengamos un día en el cielo una gloria mayor. O sea, eso va a ser una oportunidad para tener un cielo mejor. Y también las miserias de esta vida nos hacen comprender que hay un cielo. Entonces eso nos libera del apego excesivo de las cosas de esta vida, de lo que está mal, y nos protege del infierno. El hecho de ver el mal que hay en la tierra, eso nos dice, no, pues tengo que hacer un esfuerzo, alejarme del pecado, alejarme para ir al cielo, para liberarme del infierno. Y también cuando uno lleva su cruz con paciencia y lo ofrece a Dios, pues uno es liberado de las penas del purgatorio. Son disminuidas porque llevamos nuestra cruz con resignación, con paciencia, con un espíritu cristiano. Y después está el mal moral, que es muchísimo más grave, y Dios no lo puede querer en sí mismo, es imposible, porque si no, no sería Dios. Dios ha hecho al hombre libre, y en cierta medida respeta esta libertad. No quiere decir que Dios dice, tú tienes derecho a hacer el pecado. No, derecho no. Libertad no quiere decir derecho, quiere decir que Dios nos da libertad de escoger para que escojamos el bien, no nos da libertad de escoger para que escojamos el mal. Sin embargo, hay quienes escogen el mal y Dios no lo obliga a fuerzas a ser bueno, quiere que nosotros lo hagamos espontáneamente, porque si no fuera espontáneo, pues no sería libre, no sería meritorio. Entonces Dios nos da la oportunidad de hacer las cosas libremente. Por eso el pecado existe. En el mundo hay pecados, hay personas que obran el mal moral y hacen cosas malas. Y Dios obra con paciencia, con misericordia, porque nos da siempre el tiempo, nos da los medios, nos da de alguna manera una salida para superar esos pecados. Pero en medio de esos pecados hay personas que se han convertido y por el dolor que tienen de ese pecado llegan a santificarse más. Hay santos penitentes que si tal vez no hubieran caído en un pecado, tal vez no llegarían a haber sido santos. Por ejemplo, tenemos a Santa María Magdalena, que se santificó con el dolor de sus pecados. Ya cuando se arrepintió, los detestó y los rechazó, pero toda su vida hizo penitencia de esos pecados y llegó a un altísimo grado de santidad. San Agustín también, hay grandes santos penitentes, ¿verdad? San Pedro que se arrepintió de sus pecados, dicen que al fin de su vida tenía unos surcos debajo de sus ojos de tantas lágrimas que había derramado toda su vida por la negación que había hecho de nuestro Señor. Ese dolor le valió una gloria más grande en el cielo. A veces cuando cometemos algún error, eso nos induce a humildad. A veces Dios permite que cometamos un error porque después nos hacemos más humildes y reconocemos que somos débiles, reconocemos que somos pecadores y nos evita esa vanagloria farisaica de muchos cristianos que se creen estar bien y desprecian a los demás.
También fomenta nuestra fe, porque de ahí sacamos más ocasiones para mejorarnos y a una vida más cristiana. Y hay una frase de Santo Tomás de Aquino que dice: no habría la paciencia de los mártires si no hubiese la persecución de los tiranos. Entonces a veces Dios permite que haya gente muy mala, pero eso ha sido la oportunidad para que haya mártires, que esos se santifiquen porque persiguen a los buenos. Entonces si no hubiera tiranos, tal vez no habría mártires. No es que Dios quiera que haya tiranos, pero Dios lo permite. Y sobre todo que Dios permite el mal moral, sobre todo para su gloria, que se manifiesta más claramente, porque Dios, al perdonar al pecador, manifiesta mejor su bondad, su misericordia, su paciencia, su generosidad. Y también con su castigo, Dios ejercita la bondad de su justicia, porque la justicia es un acto de bondad, es lo que hoy se olvida mucho, porque es un acto de bondad y de amor y respeto al orden del bien. Cuando Dios castiga, está haciendo un acto de bondad y de amor y respeto al orden del bien, porque el castigo es una reparación al orden del bien. Entonces es un acto de amor. Incluso cuando Dios castiga es amor. Consideremos al pecado como el mayor de todos los males. Es lo que hoy ya muchos cristianos han olvidado, que hablan de que les duele una muela, que tienen una preocupación, que tienen problemas económicos y no se quejan del pecado. O sea, no le dan importancia. Pues no, en realidad el más grande de todos los males es ofender a Dios, porque Dios es infinito. Y de hecho todos los males físicos, enfermedades, la muerte, los desastres, vienen del pecado original y de los demás pecados. Así que todos los males físicos finalmente vienen del pecado, del mal que es el pecado. Así que quiere decir que el pecado es algo muy grave, muy importante. Y hoy, pues, debido a la falta de fe de los cristianos, ya no ven la gravedad del pecado. Hay quienes pecan diciendo, no, sí, yo soy así, y después me puedo confesar, y bueno, y siguen ese ritmo de vida siempre como cristianos. Es una cosa absurda y gravísima, porque aún los pecados que Dios perdona aumentarán la pena temporal debida al pecado, pues en el purgatorio. Así que no hay que hacerse la ilusión que cada pecado que se añade habrá una pena más grande en el purgatorio. Y es gravísima este sufrimiento del purgatorio. Entonces no hay que aumentarlo constantemente bajo el pretexto que dice no me puedo confesar. Pues esa actitud pues está muy mal y puede incluso provocar confesiones sacrílegas. Y Dios también permite el mal para que no estemos apegados a los bienes físicos, materiales, que pueden ser muchas veces un obstáculo a nuestra salvación. Por eso hay que tener Dios permite que tengamos privaciones para que no nos apeguemos a este mundo, a esta vida. Y por ejemplo, vemos que alguien está enfermo, pues a veces una persona que estuviera sana, a lo mejor se hubiera aprovechado de su salud para hacer muchos pecados, para andar en el vicio, y a veces esa enfermedad hace que él no tenga esa posibilidad de hacer tanto mal, y entonces tal vez Dios lo permite por eso. Y Dios permite que tengamos privaciones para que no nos apeguemos a este mundo, a esta vida. Y hay que tener Dios permite que tengamos privaciones para que no nos apeguemos a este mundo, a esta vida. Y
o una persona que muere prematuramente, quién sabe si esa persona, si hubiera vivido, se hubiera condenado, y si no, Dios se la llevó antes por alguna razón, puede ser por su bien. Entonces, si nosotros no hay que juzgar las cosas así con las apariencias. Hay un ejemplo de un ciego, me parece que fue en Inglaterra, que fue a una tumba de un santo, y este ciego rezó mucho y pidió a este santo la gracia de recuperar la vista. Entonces, al ir a esa tumba, obtuvo la gracia, un milagro, y de repente ya podía ver. Y dio muchas gracias y ya se fue muy contento. Y ya en el camino, reflexionando, dijo: y si ahora que vea me voy a condenar, y tal vez siendo ciego me salve, voy a otra vez a la tumba, y dice: si con la vista voy a irme al infierno, prefiero quedarme ciego. Y volvió a quedarse ciego. Entonces eso explica que no siempre la salud o los medios de vivir son una gracia para nosotros, para nuestra salvación. Entonces el mal puede a veces tener una razón. Hay que tener mucha fe y confiar en Dios. Entonces tengamos siempre este concepto: la voluntad de Dios es siempre forzosamente buena. Y no solo eso, la voluntad de Dios es lo mejor que puede, porque siendo Dios bueno, infinitamente bueno, su voluntad es lo mejor, tiene que ser buena, tiene que ser lo mejor. Entonces hay personas que no se someten a su voluntad, o que creen que pueden hacer mejor haciendo excepciones de vez en cuando a los mandamientos, por ejemplo decir mentiras, o hacer algo que dicen es un pecado piadoso, y están haciendo una excepción a la ley de Dios. Pues no, nunca se justifica hacer un pecado por ninguna razón. Entonces eso es simplemente falta de fe. Y hay cosas que pueden parecer un pecado pero no lo son. Entonces hay que estar informados, porque puede ser cosas que no son un pecado, y que hay gente que cree que es pecado pero no lo es. Pero sí, lo que es pecado como tal nunca se puede aceptar. Hay santos que dieron su vida por no hacer un pecado venial, por hacer un pecadillo. Es que realmente es lo que enseña la Iglesia y que hay que mantener.